Bienvenidos a Los y Pleno Vale. Hoy tengo el placer de contar con Omar Bulá, experto en geopolítica y es miembro de la ONU. ¿Qué tal estás? Muy bien, muchísimas gracias. Ex miembro de la ONU. Gracias, Alberto. Sí. Lo primero, muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias por pasarte No, por aquí. a ti por la invitación, Alberto. A tus órdenes. Bueno, te voy a hacer una entrevista en la que vamos a hablar de diferentes puntos ardientes, entre comillas, en el mundo, de conflicto, de problemas internos que hay. Vamos a empezar por uno de los puntos más calientes en el mundo ahora mismo, que es Oriente Medio, Oriente Próximo desde aquí, desde España. Y la primera pregunta que te lanzo es, ¿qué te parece lo que está sucediendo entre Israel e Irán? Que tiene también en la región un problema con Gaza, con el Líbano, pero bueno, en estos ataques que está habiendo directamente entre Irán e Israel de estos últimos días y horas, ¿qué te parece la situación? Pues mira, sin duda alguna candente y las últimas noticias, en los últimos minutos, inclusive se ve que la tensión está subiendo. Yo creo que esto es sobre todo producto de un revolcón geopolítico global que se está dando sin lugar a dudas desde que llegó Donald Trump al poder en los Estados Unidos. Estamos viendo revolcones bastante significativos en el mundo entero. Él tratando de aprovechar esos 4 años que tiene de gobierno para, ¿no?, abarcar mucho, quién sabe cuánto podrá, pues obviamente tiene adversarios, etcétera, y hay obviamente siempre dos lados de la ecuación. Este tiene dos lados de la ecuación muy clara, ya la gente en el mundo está tomando partido, por un lado o por el otro, básicamente basado en los cleavages, en los estereotipos que se han creado en los últimos tiempos de dos bandos. De alguna manera ilustrados mucho en el conflicto entre Israel y Palestina. La cosa está subiendo de tono. Mira, yo escribí un libro hace más o menos 13 años ya que se llama El Plan Maestro. Yo viví 30 años por fuera y viví 10 años en países musulmanes. Viví en Sudán cuando estaba la dictadura islámica de Hassan al-Turabi. Conocí a Saddam Hussein en Irak, en Egipto, en Senegal, en muchos países musulmanes y tengo pues mi propio punto de vista sobre la región y mucha interacción con ellos. Sin lugar a dudas, estas dictaduras islámicas no son clementes de ninguna manera, lejos de ser democráticas. Eso sería pues una antítesis. Y es el caso, como muchos ahora mencionan, a Siria, Afganistán, no son los únicos, sin lugar, pero en el momento en que yo escribí el libro, y lo escribí porque había pasado unos años en Etiopía y había leído sobre la presencia de Irán en América Latina. Y dije, qué raro esto. Empecé a investigar y escribí mi primer libro que se llama El Plan Maestro, sobre la penetración de Irán en América Latina, la presencia de Hezbollah, cómo se involucra en el tráfico de drogas, su alianza con los gobiernos socialistas, narcosocialistas de la región. Y por eso creí que era prudente hace 13 años sonar la alarma. Y esa alarma no ha dejado de ser vigente. Se sabe que muchas personas han viajado del régimen iraní a Venezuela, en estos días, donde han tenido una base de fidelidad desde hace mucho tiempo, desde la época de Hugo Chávez. Y más aún, y eso es lo más sorpresivo de los últimos, antes de que habláramos, porque fue un minuto antes de que habláramos, se abrió la cuestión aquí en América Latina con Ahmadinejad. Pues resulta que Ahmadinejad parece que que Israel lo atacó hace pocos minutos a él y ya pues fue eliminado. Eso indica que hay unos cambios tectónicos muy fuertes y que sin lugar a duda lo que se está tratando de hacer es cambiar no solo las dinámicas económicas, geopolíticas en general a nivel global, pero las regionales, una por una, y esta es una acción decisiva. Ahora, si uno está con Israel o contra Israel, ese es el debate de todo el mundo. A mí personalmente, habiendo visto las víctimas de dictaduras islámicas muy de cerca, personas que trabajaron para mí, son dictaduras islámicas o no, son dictaduras. Puede ser la China, pues es una dictadura en su máxima expresión, ¿no es cierto? Porque de alguna manera la interpretación del Islam por parte de algunos de estos, porque no son todos los países árabes los que tienen dictaduras de la misma índole, ¿no es cierto? Son diferentes, hay unos más o menos, democracias no hay ninguna perfecta ni allá ni acá.
pero, pero sin lugar a duda hay unos más pacíficos, Jordania, te puedo mencionar muchos, ¿no es cierto? Que viven, inclusive que le han prestado el espacio aéreo a los israelíes para controlar los misiles que vienen de Irán. Esa región está muy revuelta, pero pues está dando grandes pasos y yo no tengo duda, Alberto, de que las visitas que hizo Donald Trump a la región con anterioridad, en que volvió a establecer lazos con Arabia Saudita, con Qatar, con los Emiratos y fortaleció la presencia de Estados Unidos, allá era un preámbulo, ¿no es cierto?, para mitigar la reacción de los países árabes en la eventualidad es que esto pasara, una eventualidad que yo estoy seguro que tanto Israel como Trump ya tenían en mente. Ahora, Irán cambió mucho, sin lugar a dudas. Nadie dice que con el Shah era el reino de los cielos, pero era un país abierto, ¿cierto? Y se ven muchas imágenes de lo que era el Irán ante Irán después. La versión iraní de la dictadura islamista, en este caso, es extrema. Y los grandes problemas se comenzaron a ver precisamente después de 1979, cuando el Shah tomó el poder, que fue una gran debilidad del gobierno Carter de los Estados Unidos, que obviamente cedió, y desde ahí empezaron los problemas. Los problemas los ha habido en Oriente Medio siempre, pero la intensidad de los problemas desde el 79 hasta nuestros días no se había visto, y hay sin duda alguna alguien a que apuntar, que ha sido Irán, el que ha financiado a Hezbollah, el que ha financiado a Hamas, el que ha financiado a los Houthis, etcétera, etcétera. No se puede negar, ¿no es cierto?, que es, yo diría, tal vez el mayor financiador del terrorismo, y ese terrorismo nos toca a nosotros como latinos. En la medida que me toca a mí como latino, las cosas que pasan allá son muy interesantes, Alberto. A mí pero en la medida en que me toca a mí, ¿no es cierto?, y el futuro de nuestros países, y sé el papel nefasto que puede jugar Irán en esta región, pues obviamente creo que es a la larga cualquier tipo de solución que se dé dentro del territorio iraní para bien nos va a convenir a nosotros también. Ahora ¿Crees se que está puede haber subiendo. un... Trump dijo que ya sabía dónde estaba Khamenei para ir en cosas más puntuales, ¿no es cierto? Se necesita un gran avión para poder sacar los lugares donde se desarrollan las armas nucleares en profundidad, en Folsom, y ese avión solo tiene Estados Unidos. Esto es una cosa, parece una película de acción muy, muy desagradable realmente, porque hay muchas vidas obviamente de por medio. Pero ya desde el punto de vista geopolítica frío per se, yo creo que hay una solución. La solución que se tiene en vista es drástica, no a medias. ¿Crees que va a haber un cambio de régimen en Irán con todas las acciones que está tomando Israel? Descabezando la cúpula, por así decirlo, de Jamenei. Pues yo no lo veo improbable. Eso de cambio de régimen ha sido muy impopular, muy poco impopular, perdón, el inglés me salió por ahí. Muy poco popular, ¿verdad? Perdón, muy poco popular con los estadounidenses, porque es lo que han estado haciendo de manera muy desordenada, diría yo, y es lo que tiene Medio Oriente así, ¿no? O sea, todos los poderes coloniales tienen ahorita Medio Oriente así desde el pasado, pero, por ejemplo, la intervención en Irak, donde yo estuve, que te dije, y conozco muy bien la situación de cerca, fue una intervención sin ningún mérito, ¿no es cierto? No había armas de destrucción masiva, y aquí nadie está defendiendo a Estados Unidos y su pasado, ni no, aquí no hay, aquí lo que hay, te repito, se trata de una re-repartición de la torta geopolítica global con unos cambios drásticos. Ahora, Irán ha sido un problema para Estados Unidos desde el 79, como te digo, pero inclusive hay intentos de asesinato al propio presidente actual de los Estados Unidos, Trump, ¿no es cierto? Se han descubierto. Entonces, la negociación es muy difícil porque la gente dice, bueno, ¿y por qué no negociación? Es que si yo quiero negociar con alguien y entro a un cuarto y me quedo sentado y lo espero y él entra y me dice, bueno, mi punto de partida es que lo quiero matar a usted y esa es mi misión de vida, pues se acaba la negociación. Ese es el punto de partida. El único país que ha declarado abiertamente, públicamente, mencioné a Ahmadinejad, pero también Khamenei y otros, querer borrar a Israel del mapa, ¿no es cierto? Pero públicamente, es que esto no es un secreto para nadie. Es el único país de la historia que ha declarado en la historia moderna que quiere borrar a otro país del mapa. Si esa persona entra a hablar conmigo y me dice, yo quiero
mi misión de vida es borrarlo a usted del mapa y matarlo, ¿no es cierto? Que usted no exista. Mi reacción tiene que ser de defensiva, eso no puede ser de otra manera. Yo no sé cómo lo pueden ver de otra manera. Yo sé que hay mucho debate por esto cuando a mí me dicen, y me dicen sionista, yo, no- yo soy cristiano primero que todo. ¿Sabes por qué defiendo? Yo defiendo al Israel de hoy, a la democracia de hoy. Tengo amigos en Israel que están en este momento muy preocupados, ¿cierto? La historia de Israel, que la defiendan otros. Yo defiendo al Israel de hoy. Ese es el que me interesa, donde sé que hay personas, que es una democracia imperfecta, pero democracia, como todas las democracias de Occidente, tal vez una de las mejores y mejor aceitadas, donde hay un desarrollo cultural, cívico, etcétera, y la gente no conoce. Entonces yo defiendo a ese Israel. Eso no tiene nada que ver con que yo defienda la estrella de David, y eso no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. Estoy defiendo un pueblo que se está defendiendo porque han dicho lo queremos matar, ¿no es cierto? Queremos que usted no exista. Esa es mi posición, Alberto. Sí, el 7 de octubre de 2023 sufrió una masacre por parte de los terroristas de Hamas e Israel. Israel tiene derecho a defenderse, pero ¿qué te parece todas las acciones que se están llevando a cabo en Gaza? ¿Qué te está pareciendo todo lo que está sucediendo allí? ¿Es todo correcto? ¿Hay cosas incorrectas? ¿Qué te parece? No, pues mira, lo de Gaza obviamente tiene mucha relación con lo que está pasando entre Irán e Israel. Al final, Irán utilizó a sus proxies para generar la situación de Gaza, ¿no es cierto? Y él estaba por detrás, o sea que de alguna manera es otro nivel del tema, ¿no es cierto? Otro pedazo del tema. Pero es el mismo tema este que crea la inestabilidad, sobre todo comandada por la enemistad entre Irán e Israel. Y muchos otros, porque como te digo, Irán también ha metido a muchos otros en el cuento desde el 79 y ha sido sin lugar a duda, el que ha expandido el extremismo islámico. Conozco mucha gente del Islam, te imaginas si vivía allá tanto tiempo, quiero a mucha Sí. gente islámica, hay gente común y corriente que vive y que también y hay muchos debates de que si están del lado correcto y que por qué no ataca, pero hay de todo en esos países, la gente tiene esos estereotipos muy reduccionistas del cuento. Ahora, lo de Gaza seguirá siendo un problema muy grande desde la creación de Israel, fue, ¿no? Que esto todo nació, ¿no es cierto? Cuando hubo un problema territorial, cuando se trataba ya de tierras, de adjudicar tierras. Y mientras que hay debates de lado y lado, que si que si Palestina existía antes, que si no existía, y se pueden ir no, hasta el Antiguo Testamento, eso había sido un factor de inestabilidad provocado por Irán, ¿no es cierto? Es que volvemos ahí, ¿no es cierto? Entonces Gaza no sería Gaza sin Irán. Gaza no sería Gaza sin Hezbollah, sino el 7 de octubre fue un ataque precisamente que venía de Hamas, también financiado. Entonces estamos volviendo de alguna manera al medio. Que hoy me dicen todos los países tienen intereses y Israel no lo hace gratuitamente. Claro que tienen intereses, ¿no? ¿Qué tal que no tuvieran intereses? Todos los gobernantes tienen intereses, sus intereses son en unos casos muy legítimos, en otros menos legítimos, sin lugar a duda. En este caso, lo que lo legitima para aquellos que creen que hay que acabar, que hay que restablecer la cordialidad en Medio Oriente y sacar este foco iraní de por medio que es el que financia el terrorismo, pues se trata de un Israel, de un Israel que necesita ser más condescendiente con lo que está pasando, etcétera, etcétera. Ese debate es muy amplio, definitivamente. Ahora, estos son productos, ya para verlo de manera mucho más amplia, repito, de un reordenamiento, ¿vale? Y de una redefinición del juego geopolítico, y esto vendrá a América Latina pronto, tarde o temprano, ¿no? Ahora la prioridad es, y vemos que también siguen Ucrania y Rusia, del otro lado, etcétera. Hay muchas prioridades a outre-mer, como dicen los franceses, del otro lado del mar de donde yo estoy, por lo menos. Pero, pero sin lugar a duda, lo que está determinando esto son intereses geopolíticos que tienen que ver con la seguridad de Oriente Medio y en la medida en que lo nuclear, no olvidemos lo nuclear, ¿no es cierto? Eh, se pueda disminuir, como pasó en India, en Pakistán, como ha pasado en cierta medida entre Ucrania y Rusia, ¿no es cierto? Donde están otra vez a nivel de lo convencional, eso es bueno para todos. ¿Eh? No quiero sonar como el Papa aquí, pero yo sí creo que es bueno para todos
y sobre todo habiendo trabajado en la inspección de material nuclear precisamente en Irak y habiendo estudiado mucho las repercusiones para ti, para mí, para el mundo entero. La guerra de Rusia y Ucrania, ¿qué te parece el punto actual? Pues fíjate cómo están conectadas en gran medida, obviamente. Todo está conectado en este momento, pero em, China y Rusia lograron acercarse bastante, ¿cierto? Durante el gobierno Biden, cuando la posición de Estados Unidos era, pues, la posición que, básicamente, la reacción de Estados Unidos a la invasión rusa de Donetsk y todas estas regiones que ahora están básicamente ocupadas por los rusos. En Rusia y China se estaban acercando. Una de las cosas que ha tratado de hacer el gobierno de Estados Unidos es alejarlos. No sé si lo ha logrado, sinceramente. Ya se habían creado algunos bloques antes de que llegara Trump, unos bloques bastante delimitados. Veíamos como el BRICS de un lado se consolidaba, entonces veíamos a China, Rusia, Irán, otra vez sale a la luz, ¿no es cierto? Que creaban un bloque. Estados Unidos llega y trata precisamente de romper ese bloque a través de la India, por ejemplo. Entonces BRICS ya de alguna manera no era tan unido como en la época del gobierno Biden. Todo esto hace parte de este gran revolcón que mencionamos al principio. Y yo no estoy tan seguro de que Estados Unidos haya logrado este distanciamiento porque ya hay muchísimos vínculos entre ellos. En el caso de China e Irán, casi medio trillón, billón en español, de dólares en energía, ¿no es cierto? Son contratos energéticos porque ese acercamiento se dio desde que empezó la guerra entre Rusia y Ucrania. Entonces Rusia empezó a vender su petróleo hacia Oriente, ¿no? Porque ya no lo podía vender en la misma cantidad hacia Occidente, y se empezaron a crear toda una serie de lazos políticos y económicos que no se deshacen de un día para otro. Ahora, a mi modo de ver, la estrategia de los Estados Unidos es neutralizar en la medida de lo posible, como dije, con respecto a los países árabes, también a la China y a Rusia, para que el involucrarse y Putin, o por lo menos el ministro de Relaciones Exteriores, dijo: no, no vamos a seguir respaldando a Irán, el que le salga caro, ¿no es cierto? Porque como te dije, como dije al principio, y hay más y más, todos los conflictos internos son más y más multifacéticos y hay más multiactores. Y ni hablar, pues, de Irán, que ya estaba aliándose con nada menos que con el gran adversario de los Estados Unidos, con China también. O sea que Putin sigue en una guerra con aquellos, como lo que Occidente llamaría los más guerreristas, ¿no es cierto? Los que apoyan, los que han seguido apoyando de alguna manera esa posición antirrusa, mientras que hay otros que la apoyan menos, como en el caso de Giorgia Meloni, como en más del lado de lo que proponen los Estados Unidos. Ese mundo Occidente también está dividido. Putin obviamente sigue yo no diría defendiéndose, porque también está atacando. Hoy hubo un ataque en Kiev, ¿no es cierto? Y aprovecha sin lugar a duda la sombra del conflicto entre Irán e Israel, ¿no? O sea, para actuar. La tensión está en otro lado. Pero, eh, ¿cuál va a definir? ¿Cuál será más definitivo si el uno o el otro? En este momento yo creo que Ucrania y Rusia, a pesar de que sigue teniendo, las tensiones siguen siendo muy altas, en este momento creo que es más definitivo aún lo que pase con respecto a Irán en términos de un cambio geopolítico del más significativo que yo vería desde la entrada del gobierno Trump. Nada cambiaría tanto como el cambio de régimen en Irán. La situación interna en Estados Unidos, ¿qué te está pareciendo todas las manifestaciones que están habiendo, por ejemplo, en Los Ángeles contra las deportaciones masivas? Pues las protestas, entre comillas, ¿no es cierto? Muy financiadas, eso ya hay investigaciones clarísimas. Primero que todo, que yo digo que eso te lo comento acá, el No Kings o No Reyes, porque es el nombre de las protestas, No Kings.
desde el punto de vista del eslogan se me hace un poco débil, ¿no es cierto? Que les están quedando como sin marketing. El hecho es que se sabe que las protestas, California es uno de los estados más, desde el punto de vista de su gobierno, Gavin Newsom, uno de los estados más anti-Trump que existe, y es tal vez la cuna del globalismo en los Estados Unidos, donde todas estas políticas globalistas, de libertades extremas, para ponerla solo así, se dan sin ninguna restricción. Y era de esperarse que California fuese el que reaccionara, sobre todo además porque hay grande número de migrantes, enorme número de migrantes, y de alguna manera las fronteras abiertas a California siguen, a pesar de que la frontera está cerrada, California sigue abierta a todo tipo de migración y muy anti-Trump sin lugar a duda. Ahora estas protestas, lo que se sabe, y eso ya está claro, es que muy parecido a lo de Colombia, ¿no es cierto? Hay muchas protestas estas pongámosle, del globalismo, de izquierda, que no son orgánicas. Lejos de ser orgánicas, las protestas de Estados Unidos fueron financiadas, repito, hay investigaciones claras de quién las financió, toda una serie de ONGs que están vinculadas, importantes ONGs, desde el Open Society Foundation, el Rockefeller Foundation, etcétera, y mucho capital detrás de estas protestas, entre comillas, no orgánicas, subrayo. Eh, yo no creo que, sinceramente, esto lo que manifiesta es una ola, ¿no es cierto?, en contra de la elección del gobierno de Trump 4 meses más tarde. 4 meses más tarde porque Trump actuó muy rápido. Los primeros meses fueron muy rápidos y yo creo que los dejó como fuera de plataforma. Fue muy, no solamente la velocidad, sino la intensidad de sus políticas hizo que la reacción de sus adversarios demorara. Ahora se está dando en el marco de la migración. Es un marco muy peligroso porque al fin y al cabo no se trata solo de que entren o que salgan, se tratan de los que ya están ahí. Y de los que ya están ahí se sabe que hoy estaba escuchando un número de varios miles todavía que están en listas de criminalidad, etcétera, etcétera. Y se sabía en estas protestas, inclusive se vieron muchos africanos, personas del norte de África, cargando banderas mexicanas, ¿no? Lo que obviamente hacía se veía muy particular y muy curioso, pero sí muy diciente en términos. Había ladrillos en las esquinas, listos para ser arrojados a las personas. Hubo muchísimo dinero detrás de las, muchísimo dinero. Y repito, de orgánicas no tiene nada. Ahora, lo que esto hizo de parte del gobierno Trump fue hacer que reactivara su, que fortaleciera aún más su ola anti-inmigración ilegal. Y hoy habla ya de que inclusive las ciudades santuario, que son las ciudades que protegen a los inmigrantes, que llaman a California también un estado santuario, santuario en el sentido para aquellos que no lo conocen en otros países, santuario para donde básicamente los inmigrantes tienen rienda libre y inclusive votan, etcétera, etcétera, en algunos casos, pues para que esto termine, ¿no es cierto? Inclusive para que esta protección termine. Y ahora se sabe que los agentes de ICE, que son los que están implementando esas políticas, van a inclusive a enfocarse más en esta ciudad de Ontario y lo que van a hacer es reactivar aún más. Yo no creo que Trump, después de todo lo que pasó antes de su elección, etcétera, etcétera, vaya a dar paso atrás en sus políticas a pesar de muchos contratiempos. Pero ¿no crees que es una situación muy complicada? ¿Crees que la política que está ejerciendo Trump en cuanto a las deportaciones es adecuada? ¿Crees que está actuando con mano muy dura? ¿Cómo lo estás viendo? Pues es que a mí yo creo que hay un antes y un después, ¿no es cierto? Nadie se quejó cuando entraron 21 millones de personas. Nadie. Entonces dicen, ¿qué fue qué pasó primero? Si Trump los está sacando es porque entraron primero. Entraron con fronteras abiertas. 21 millones se abren. 21 millones de personas. ¿Tú sabes lo que es eso? Un país entero. Es más del Ecuador, si no me equivoco, en población. En todo Estados Unidos. Ilegalmente. Ilegalmente. Tú y yo entramos por las fronteras y la mayoría de las personas que me escuchan creo que entran también por las fronteras. Porque por ahí es.
Yo no creo que en eso haya discusión. Entran muchísimos criminales, además de los crímenes que cometen dentro de los Estados Unidos. Y entonces dicen, es muy duro que los deporten. ¿Qué fue más duro, ¿no? El debate de siempre, ¿no? Para la persona que fue víctima de estos criminales o para este criminal, y entra toda la cuestión de debido proceso, etcétera, etcétera. Yo sí parto de una cosa, de un principio muy simple. Obviamente la prensa siempre mostrará a Trump, y es que Trump tiene a los medios en contra, ¿no es cierto? Pues, inclusive Trump ganó en Estados Unidos a pesar de los grandes medios y del gran conglomerado mediático que no ha cesado, ¿no es cierto? En términos de... Y es imposible que alguien piense algún día en la vida ni en un futuro remoto que Trump es Blancanieves, ¿no es cierto? Eso es ya imposible. La mancha está ahí, entonces Trump es todo malo. Lo que pasa es que hay una causa y un efecto. La causa en este caso fue una frontera abierta donde entró muchísima gente sin control y lo que no es bueno para ningún país, ni para Estados Unidos, ni pasa en ningún país, ¿no es cierto? Nadie deja entrar 20, así, además de todo, pero si se tratara solo de refugiados, yo he trabajado mucho sobre el cuento de la migración. La migración lo que ha sido es, y se ve ahora en las cifras, un gran golpe al crimen, un gran negocio para el crimen organizado, y lo que le está dando ahora son golpes al crimen organizado. Aquí no se trata solo de migrantes inocentes y su suerte y Trump el duro, ¿no? Aquí se trata de crímenes gravísimos contra los migrantes, y repito, y lo he dicho muchas veces, pierde el migrante y pierde quien lo acoge. Solo los intermediarios ganan. Los intermediarios son o el crimen organizado, que en el caso de la frontera de Estados Unidos estaba ganando 13.000 millones de dólares anuales por el tráfico de personas, ¿no es cierto? Es una cosa espantosa de la que nadie habla, obviamente, ¿sí? O los políticos, ¿no es cierto? La clase política anti-Trump que pretende legitimar, perdón, las fronteras abiertas, mucho de lo que también está golpeando a Europa de frente en este momento. Son los mismos que abren fronteras en Europa, son los que están en este momento haciendo las revueltas en Estados Unidos, en California. Son los mismos, ¿no es cierto? A la cúpula son los mismos, es un movimiento anti-Occidente, ¿no es cierto? Muy, muy marcado, que ha estado afectando tanto a los Estados Unidos como a Canadá y a América Latina en menor grado, gracias a Dios, pero a Europa en gran medida también, ¿no es cierto? Son los mismos, obviamente con sus diferentes actores, según el caso, pero es una misma ola que hoy se manifiesta como anti-Trump, pero digamos que Trump no estuviese, es una ola anti-Occidente, ¿no es cierto? Es esa misma ola que estaba destruyendo los valores de Occidente y por lo cual en gran medida estamos como estamos, a mi modo de ver. Y el último que te quiero preguntar, también, ¿qué te pareció lo de Bolsonaro en Brasil? El caso que tiene este intento de golpe de Estado. ¿Qué te parece? No, pues es que hay una cosa, yo viví en Brasil también, que es que viví en varios países, viví 3 años en Brasil y sigo muy de cerca a Brasil, mi hija es brasilera, además, pues nació allá. Eso. Eh, Mira, lo de Bolsonaro es muy curioso porque uno puede casi poner un papel sobre otro y calcar lo que pasó en enero 6 en Estados Unidos, con la supuesta revuelta que se hubo en el Capitolio, con lo que pasó en Brasil. Ha sido casi idéntico. Es que cuando hablan a veces de cartilla o de libreto, aquí no hubo ni siquiera disimulo. Bolsonaro está básicamente en la misma situación de Trump hace poco, cuando lo estaban juzgando a él, a Trump, ¿no es cierto? Después, precisamente lo habían acusado por la cuestión de las revueltas de enero 6, que se sabe ahora, pues se sabe en ciertas fuentes, la gente no lo sabe, porque eso no lo dirán los grandes medios jamás. Siguen hablando de la insurrección del 6 de enero. Lo del 6 de enero ya se sabe de la participación tanto de los demócratas como del FBI en lo que llaman insurrección. Pero después pasa lo de Los Ángeles, queman medio Los Ángeles y eso no es insurrección, eso se legitima por la bondad por los inmigrantes ilegales. Hay poca coherencia en todo este negocio. En el caso de Bolsonaro, eh, Brasil es un continente, si te pones a pensar, tiene una política muy propia. Afortunadamente, también ha sido porosa en términos de información, por ejemplo, la participación de
X y de Elon Musk en un momento dado y su encuentro con De Moraes, ¿no es cierto? El juez brasileño que básicamente gobierna en cierta medida, como gobierna en otros países, llega a gobernar la justicia, como quieren gobernar en Estados Unidos los jueces y no el presidente, ¿cierto? Llega en un momento en que la justicia se vuelve tan poderosa que, que ha llegado obviamente a extremos. Lo del golpe de Estado es un montaje enorme, ¿no es cierto? Como los montajes que le han hecho a muchas personas que no concuerdan con las ideas de izquierda en estos países, para ponerlo así. Eh, Ataques a su hijo, ¿no es cierto? Censura. Es un país que tiene una dinámica muy extraña, porque al mismo tiempo, mientras que sigue dependiendo mucho de los Estados Unidos comercialmente, también depende de China en enorme medida, creo que en este momento casi a la misma medida. Eh, Hace parte de los BRICS, ¿no es cierto? Entonces tiene la influencia de China y de Rusia por ese lado también, ahí se vuelve a unir el mundo. Y Bolsonaro, Bolsonaro es pro Estados Unidos, pro Occidente, obviamente constituye un enemigo, un adversario. O sea que, como en todos los países, cualquier persona que represente, en estos países de América Latina, que represente una amenaza para los intereses, sea del globalismo, de los chinos o de los rusos, pues no es considerada grata, es persona non grata. Lo de Bolsonaro, Bolsonaro es de un apoyo popular gigantesco, gigantesco. Vamos a ver hasta cuándo se puede, hasta cuándo se puede. Yo sé que Estados Unidos sí tiene los ojos encima, de manera muy, muy cercana en toda América Latina. Lo sé de fuentes ciertas que saben mucho de lo que está pasando acá, como lo saben, lo supieron ahora, como saben lo que está pasando en Oriente Medio. Y lo que estamos viendo ahora es como una manifestación de, de, de ese saber, ¿no? De esa información que ya han recolectado y ahora están pasando a la acción. Por el momento en Oriente Medio, yo no dudo que América Latina tarde o temprano, eh, como lo han dicho ellos mismos, esa intención de recuperar su patio trasero, lo que no, una expresión un poco odiosa en cierto sentido, pero es una prioridad. Lo que pasa es que las cosas se hacen en orden, sin lugar a duda, y por lo visto están primero Ucrania, Rusia, y pueden surgir otros. Qué vamos a saber? Está lo de Taiwán, hay muchas cosas, hay muchas aristas en todo esto. Esto hay que seguirlo casi al segundo, ¿no? Es por segundo. Mira, ya acabamos de hablar acá y seguramente nos enteraremos que alguna cosa muy significativa pasó. Y ya pasaron muchas muy significativas Sí. desde que me levanté de la cama hoy en día. Bueno, Marc, muchísimas gracias por tu tiempo. Te invito si tú quieres a charlar otro día sobre lo que va sucediendo. Y nada, darte las gracias y un fuerte abrazo. No, Alberto, a ti muchísimas gracias por invitarme y a tus órdenes y siempre, siempre disponible cuando quieras hablar de lo que está pasando en este mundo loco. Y que Dios te bendiga. Gracias. Perfecto, muchas gracias y un fuerte abrazo.